Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Vanessa Velázquez Aragón y el día de hoy voy a hablarles sobre los instrumentos de evaluación, como lo son la mesa redonda, la guía didáctica y el resumen. La mesa redonda. ¿Qué es la mesa redonda? Es una forma de debate académico y político donde los participantes están de acuerdo en un tema en específico para discutir. ¿Qué pasa con esta mesa redonda? Pues la gracia de esto es que haya un tema de conversación donde todos den su punto de vista. Para esto, pues hay un moderador, ¿sí? Que controla toda la participación de los involucrados en la mesa redonda. ¿Cuál es la finalidad de este método o de este instrumento de evaluación? Bueno, la finalidad es decidir sobre algún problema o debatir sobre diversos asuntos o simplemente intercambiar conocimiento. Bueno, esto comúnmente es utilizado con los estudiantes para saber qué tanto ellos proponen sobre un tema o qué tanto saben sobre un tema y que nos den el punto de vista de cada uno de ellos sobre dicho tema, ¿sí? Entonces, ¿qué se quiere con todo esto? Llegar a una conclusión y que todas las ideas sean recolectadas para llegar a una idea final total. Criterios. ¿Cuáles son los criterios que más se ven involucrados en este instrumento de evaluación? Pues son es el cognitivo y el axiológico. ¿Por qué el cognitivo? Porque para este tipo de instrumentos se necesita que la persona que está participando sepa sobre el tema que se está tratando, ¿sí? Sepa sobre ese tema y además de eso trabajamos sobre el axiológico porque para este tipo de instrumentos, cada uno va a tener un tiempo estipulado y debe respetar las opiniones de los demás. Entonces, en cuanto al respeto por el participante, se ve lo que es la parte axiológica. Uno de los ejemplos que yo tengo acá para las mesas redondas, pues puede ser una mesa virtual, no solamente tiene que ser presencial, como sabemos actualmente estamos en una situación que no nos permite estar muy en conjunto en un solo lugar. Entonces yo tengo aquí los riesgos sobre el internet para los jóvenes, pues eso es un tema muy interesante a tratar con los chicos, ¿sí? Ya sabemos que pues conformamos la mesa redonda, presentamos los integrantes, empezamos a hablar sobre el tema, ¿sí? Preguntas acerca de los riesgos de la internet en este caso, y pues se formulan preguntas contrarias, ¿qué es lo que quiere saber del otro compañero? Para al final llegar a una conclusión. Y así todos puedan participar y sea armónico. La siguiente es la guía didáctica. Bueno, este es un instrumento ya sea digital o impreso que constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso docente, de forma planificada, organizada y brinda información técnica al estudiante. Pues como bien sabemos, igual en esta pandemia ha sido difícil en las clases presenciales, pues las guías de aprendizaje como tal han sido la herramienta que han utilizado los colegios, sobre todo oficiales, para poder impartir las clases a los estudiantes. Si bien les entregan una guía de aprendizaje con todos los pasos que ellos deben hacer, todos los procedimientos que ellos deben realizar para así poder llegar a los objetivos propuestos. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este instrumento? Es orientar metodológicamente al estudiante en su actividad independiente. ¿Por qué? Porque esto lo realiza el estudiante solo en casa, ¿sí? Y al mismo tiempo sirve de apoyo que la dinámica del profesor docente guía al alumno pues, en su aprendizaje. Como bien decía, pues estas guías tienen toda la metodología, todo planeado por partes para que el estudiante pueda entender perfectamente solamente con mirar esa guía, solamente con leerla para poder proceder a realizarla. Entonces, ¿qué pasa con este instrumento de evaluación? Está como reemplazando esas clases de maestro-estudiante en este tiempo de pandemia. Por eso ha sido muy utilizada. El criterio que más
sobresale es el procedimental, porque bien los estudiantes tienen que hacer sus propias conclusiones, sus propios procedimientos, valga la redundancia, ellos solos. Todo es práctico. No, aunque tiene su parte teórica, hay que desarrollarla de forma práctica, porque en ella vienen actividades. Bueno, el claro ejemplo que podemos colocar es que en la actualidad las guías de aprendizaje son las que se manejan en las instituciones en estos momentos, pues es el documento inmediato que tienen las instituciones para comunicar las clases o ese contexto o ese aprendizaje para mostrárselo o para pasárselo a los estudiantes, ya que muchas veces no tienen internet, no tienen luz, no tienen cómo comunicarse, y pues estas guías de aprendizaje son las que están directamente relacionadas con la forma de las clases de los profesores en estos momentos. Y reitero, es lo que ha venido reemplazando las clases presenciales cuando no se había todavía implementado como las clases sincrónicas en esa época. Sin embargo, hay muchos colegios que en la actualidad todavía no tienen clases sincrónicas, sino todo lo hacen de forma asincrónica, utilizando este tipo de guías de aprendizaje. Y por último, tenemos el resumen, que es el texto en el cual se condensan las ideas más importantes de otro texto. De esta forma se puede resumir textos orales, escritos o audiovisuales, y se debe realizar con las propias palabras del escritor. Si bien sabemos, los resúmenes nos ayudan mucho a entender algo de forma concisa, ¿sí? Entonces, este es como el tip, tiene que ser de forma concisa y clara. Es resumir algo extenso en algo, o sea, sintetizar lo más importante en un texto, ya sea escrito, ya sea oral o sea audiovisual. Entonces, la finalidad es difundir información concisa y clara que sirva para anticipar el contenido del texto original. Esto quiere decir que con nada más con ver el contenido del resumen, ya vamos a saber de qué se trata todo un texto, ya sea extenso, sea complicado, etc. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto? Pues en nuestra práctica docente lo podríamos utilizar para saber si un estudiante entendió los puntos principales de una lectura, por ejemplo. Entonces, como el estudiante lo va a realizar de forma autónoma, se dice que el criterio que más prevalece es el procedimental. Sin embargo, no podemos dejar de lado otros aspectos actitudinales y pues también cognitivos. Entonces, el ejemplo más realista o que es más, ¿cómo se llama? Inmediato, es que se puede realizar resúmenes sobre la lectura de un libro. Pueden leer un libro, pues se puede mandar al estudiante a que lean un libro y que hagan un resumen pues de esa lectura, ¿sí? ¿Y esto para qué se hace? Para saber si el estudiante captó la idea principal del texto, si entendió de qué se trata lo que está leyendo. Entonces, no solamente puede hacerse con las lecturas de un libro, sino con un tema en específico de cualquier área que nosotras podamos impartir. En general, esto es lo que es un resumen. Muchas gracias por su atención.